Juan capítulo 4 versículos del 1 al 16. Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a tratar de ver 16 versículos. Espero que sí logremos hacerlo. ¿Y por qué digo tratar? Porque me gustaría que viéramos un poquito de la cultura hebrea, un poquito de cultura general, este, un poquito de geografía. No soy muy buena con la geografía, pero bueno, vamos a darnos una paseadita por ahí, por el área de Israel, para que entendamos mucho mejor el contexto, para poder comprender pues la historia que vamos a hablar, de un poco de cómo se formó el pueblo de Israel. Hace mucho tiempo, ahora sí que era así una vez, había un hombre llamado Jacob. Acuérdate de este nombre, Jacob, el cual tuvo 13 hijos. Este Jacob es un hombre que vivió temeroso de Dios, obediente a su palabra y él es una promesa que Dios había hecho para crear al pueblo de Israel. Bueno, pues se la tomó muy en serio porque tuvo 13 hijos. En esa época pues era normal, pero ahorita es como, ¿qué? ¿13 hijos? Si con dos no puedo. Que más adelante estos 3 hijos formaron cada uno de ellos una tribu. 12 de estos 13 hijos formaron una tribu. De esas al decir tribu me refiero a comunidades, a pueblitos, a áreas. Es como decir los Castillo, los Ramírez, los González, así para que te des una idea, ¿no? El nombre de ellos iba a representar una tribu o los 12 territorios que pues más adelante fueron formando o haciendo parte principal del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel estaba formado por 12 tribus, de los cuales eran 12 de los 13 hijos de Jacob. ¿Ok? Al inicio, pues como te digo, eran un pueblo o una región unificada bajo el reinado del rey Salomón, pero pues a la muerte de o sea, del rey Salomón, hay una especie como que de guerra civil y se parte este pueblo de Israel en dos partes. Obvio, ¿cuál es el problema de esto? Pues como en todos hasta el día de hoy, ¿no? El amor al dinero, el amor al poder, la venganza y muchas otras cosas que vienen detrás, consecuencia del pecado. Dios permite toda esta situación por el corazón duro que ellos tenían. Y bueno, después de ser un pueblo unificado por 12 tribus, ahora se convierten en dos. Uno se va hacia el norte, que es donde te hablaba yo de geografía, que se convierte en el reino del norte, que es Israel. ¿Por qué se queda con el nombre de Israel? Porque se va la mayoría de las tribus con él, que son 10 tribus. O sea, 10 de los hijos de Jacob se van a vivir hacia el norte, en el territorio de Israel, y ellos forman algo que se llama el reino del norte o Israel. Luego, el reino del sur, geográficamente hacia abajo, este, se va el reino del sur a formar por dos tribus. Entonces, 10 están arriba en el norte, que se llaman Israel, y 2 están abajo en el sur, que se llaman Judá. Pero yo te dije que eran 13 hijos. Falta una tribu de un hijo. Bueno, esta tribu, por llamarla así, eran los encargados de todo lo que tenía que ver con los sacrificios, con los sacerdocios. ¿Te acuerdas que el pueblo siempre venía al templo una vez al año para dar gracias y buscaban a los sacerdotes? Pues eran ellos, se llaman levitas. Los levitas eran los encargados de hacer los sacrificios, de cuidar del templo, de que el templo siempre estuviera en condiciones para que la gente entrara, de enseñar la palabra de Dios. Entonces, a estos levitas no se les dio un territorio como tal. Por eso es que no se le contempla como tribu.
pero realmente también fue un hijo de Jacob. Entonces Jacob tiene 13 hijos, de los cuales 10 se van para el reino del norte, para formar Israel, y geográficamente 2 de ellos se vienen para el reino del sur, para formar algo que se llama el pueblo de Judá, y la mayoría de los levitas se va con ellos, con el pueblo de Judá. ¿Ok? Bueno, ok. En medio de esta situación, pues que se ve compleja, porque al final de cuentas eran hermanos. Claro, no te estoy hablando de que inmediatamente que ellos tenían 19 años pasó todo esto, no, pasaron muchos años para que todo esto se suscitara, hubieron muchos reinados, hubieron muchos jueces, este, que eran los que dirigían al pueblo, y hasta el periodo del reinado del rey Salomón es cuando empieza el problema más grande, cuando él se muere, y entonces pues se hace la división. Con el paso de los años, el reino del norte, o sea, las 10 tribus que están arriba, debido a su desobediencia y a su maldad, pues Dios permite que sean conquistados por un grupo que se llama Asiria, o los asirios, que se los llevaron cautivos de territorio donde ellos estaban, con la intención de desenraizarlos, de que ellos no tuvieran identidad propia, de que se deshicieran de ellos. ¿Sabes una cosa? Al día de hoy, la gente poderosa le tiene temor, y no hablo temor de miedo solamente, sino temor de respeto a los judíos, porque todo lo que ellos tocan se dice que lo convierten en oro. Y sí, efectivamente, ¿por qué? Porque la bendición de Dios está con ellos. Todas las marcas famosas que conocemos, Nike, Levi's, ¿cuál otra me viene a la mente? De las computadoras y todo eso, vienen de estas tribus, de estos hijos de Levi, porque Dios prometió que les iba a bendecir siempre. Y ellos al día de hoy, pues aunque son muy poquitos, son una fuente de generar dinero en abundancia. Perdón. Entonces, a pesar de que los asirios se los habían llevado para, pues tú sabes, ¿no? Que ellos ya no estuvieran pensando como que, ay, mis tierras, ay, mi parcelita, mi pueblito, se los llevaron, los sacaron de ahí, era la forma en la que ellos conquistaban. Y entonces, cuando ellos llegan con los asirios, se vuelve una mezcolanza de razas, porque obvio los asirios no solamente tenían cautivos al pueblo del reino del norte, sino muchas otras ciudades. Entonces había de todo. Había muchas razas, había muchos credos, había muchas costumbres, había muchas creencias, hábitos de comida, hábitos de vestir, de calzar, o sea, totalmente diferente. Yo lo puedo ver aquí. Aquí en Estados Unidos somos un área multicultural. Yo voy a la tiendita o simplemente ni siquiera tengo que salir de mi casa. Tengo un vecino al lado que es musulmán, tengo otro vecino que es de Japón, tengo unos chinos, tengo rusos, tengo europeos, tengo canadienses. Y sabes una cosa, cuando vas a la tienda, es una mezcolanza ahí de productos que pues yo no sé ni para qué sirvan. Y ellos han de decir lo mismo de mí. Y una vez una mujer hindú se acercó y me preguntó que cómo hacía yo los nopales, porque pues nosotros consumimos nopales, y ella con un cara de guacatelas me preguntó que cómo lo comíamos. Y después me la volví a encontrar, porque ahora sí que pueblo chico, infierno grande, aquí nos encontramos todos. Me la volví a encontrar y me dijo que los había hecho. Entonces, algo así en esa época era, ¿no? Había de todo en ese lugar. El punto más importante aquí es que ellos ya no respetaban las leyes de Dios. O sea, estos judíos que fueron cautivos se los llevaron y se hicieron una mezcolanza y no cuidaron su principal motivo de creencia, ¿no? En el Dios único poderoso.
empezaron a celebrar a otros dioses, otras fiestas, hacer otras fiestas paganas. Claro que hacían su tributo a Jehová Dios, cada año iban y hacían su tributo y regresaban, pero así como adoraban a Jehová, también adoraban a la diosa Cera, a la diosa Diana, si necesitaban problemas con fertilidad, iban con esa diosa, empezaron a adorar el sol, la luna, las estrellas, cosa que Dios había dicho muy claro, que no debíamos de adorar a la creación, sino al creador. Entonces ellos se desviaron de todo eso. Prácticamente se habían corrompido de tal forma que dejaron atrás la orden de no casarse con gente que no fuese de su misma raza. ¿Y por qué Dios al día de hoy eso es lo que nos recomienda? Es un mandato que sigue. ¿Esto qué quiere decir? No es tanto el problema la raza, sino las creencias. Yo no puedo decirle o dejar a mi hijo de no decirle que él no debe casarse con una mujer, se me ocurre egipcia, porque aquí hay mucho egipcio también. ¿Por qué? No porque sea egipcia, sino por sus costumbres, sino por sus creencias. Porque cuando ella tenga hijos, ella le va a querer enseñar a sus hijos a adorar a todas esas imágenes y todos esos ídolos que tienen los egipcios. ¿Sí me explico? Y cuando Dios te dice no lo hagas, porque esto te va a traer consecuencia, me voy a alejar de ti, voy a cerrar mis oídos a tus necesidades, no voy a estar contigo porque yo soy un Dios celoso. No quiero más dioses ajenos que no sea yo en tu vida. Entonces, esto que Dios estaba mandando en ese entonces no se estaba cumpliendo, porque pues como ya estaban ahí todos revueltos, pues se casaban con la que fuera, de cualquier nacionalidad. Y el problema era que esas mujeres iban a llevar a los hijos de Dios a pues adorar a otros dioses, ¿no? Ese era el mayor problema, no tanto el que cómo se vistieran, el que cómo calzaran, el que las prácticas o rituales que tuvieran eran muy delicadas para Dios, porque Dios era muy claro con ellos. Yo voy a estar contigo siempre y cuando tú estés conmigo, porque yo quiero ser tu único Dios, yo quiero que tú dependas de mí y al día de hoy es así. Dios nos dice, no tengas otro Dios delante de mí y nosotros tenemos que respetar eso. Entonces, cuando ellos dejaron de cumplir con este pacto, digámoslo así, pues Dios permitió precisamente que vinieran y los capturaran e hicieran con ellos lo que quisieran. Para el reino de Judá, que es la otra parte de las tribus del sur, pues esto era terrible y lo tomaron con gran desprecio por no conservar su pureza, porque acuérdate que ellos tienen rituales bien, bien marcados, con mucha, con mucho celo, con un celo que en ocasiones pues a mí me gustaría tener, porque a veces tomamos lo sagrado como, ay, sí, ay, qué importa cualquier cosita, pero no, ellos tenían un celo grande por las cosas de Dios. Entonces, al ver que sus hermanos consanguíneos de las otras tribus del reino del norte no se conservaban puros, y no te estoy hablando de todos, sino a los que se habían llevado cautivos, no hacían las cosas como Dios quería, pues para ellos era como cuestión de desagrado, rechazo total hacia ellos como persona, como nación, que cuando por alguna razón, era tan grande el rechazo que por alguna razón tenían que ir hacia el norte, o sea, tenían que viajar hacia el norte, les era preferido tomar un día más de camino para rodear la ciudad donde ellos estaban viviendo, con tal de no pasar por allí. La ciudad de la que te estoy hablando se llama Samaria. Entonces, imagínate un mapa así en tu mente, ¿no? En el norte tenemos el mar Galileo, o el mar de Galilea. Allí es a donde estaban las 10 tribus que conformaban el reino del norte, que era Israel. Luego, en el sur, hasta abajo, pues tenemos el río Jordán. Allí
pues desembocaba el Mar Muerto, ¿verdad? Allí está Judá, que sería Jerusalén. Entonces, en medio de estas dos naciones, geográficamente hablando, imagínate que en la cabeza está Israel y en los pies está Judá, por así decir, ¿no? Y en el ombligo hay una ciudad que se llama Samaria. Allí es a donde estaban los judíos que no eran puros, lo estoy diciendo entre comillas, porque sí tenían la nacionalidad, sí tenían una genealogía de judíos, pero sus prácticas ya les valía. O sea, les daba lo mismo adorar a cualquier dios que ir al templo, ¿no? Es más, ya ni querían ir al templo. ¿Te acuerdas que te platiqué que cada año tenían que ir al templo a hacer rituales y agradecer a Dios por el recordatorio de que los habían sacado del pueblo de Egipto? Pues los asirios, los samaritanos dijeron, ay, no, pues ya para qué, no necesitamos ir allá, acá tenemos otro templo, vamos a hacernos nuestro propio templito y aquí es donde adoramos. El punto no era si adoraban o no, el punto era cómo adoraban, porque ya no tenían ese celo, ese cuidado, ese respeto. Cuando uno ora hacia Dios, pues tratas de concentrarte, inclusive se nos recomienda cerrar los ojos, ¿verdad? Solamente para concentrarte, no porque el cerrar los ojos tenga algo implícito, pero para que toda tu atención esté directamente con Dios. Y esto es lo que había dejado de pasar. Ya no estaba toda su atención, todo su enfoque en adorar realmente de corazón a Dios, sino que ya lo hacían por cultura, ya lo hacían porque pues es día de pachanga, es día de fiesta, es día de comida, vamos a hacerlo olvidando el verdadero significado de por qué tenían que hacer esos festejos. Bueno, entonces, aquí es a donde vamos a empezar a leer. Agarra tu Biblia y vámonos a Juan, capítulo 4. Y dice así, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, aquí nos aclaran. Ok, vamos a recapitular un poquito. En los versículos de atrás, ¿te acuerdas que habían ido algunos apóstoles de Juan el Bautista, de chismosos, a decirle, oye, fíjate que allá Jesús tiene más discípulos y la gente se está yendo para allá, ya no vienen acá con nosotros? Y Juan que dijo, pues claro, él es más grande que yo no soy nada, yo dije desde el principio, yo nomás vengo a abrir camino para que él sea el que crezca, yo tengo que menguar, hacerme chiquito. Entonces Jesús se enteró de eso en este capítulo. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, nos hace la aclaración, sino que eran sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Perdón. Y le era necesario pasar por Samaria. O sea, Jesús en este contexto de la historia está abajo, en el sur. Está en el pueblo de Galilea, está en Judá. Y quiere ir hacia el pueblo del norte, a donde están las 10 tribus, hacia Israel. Pero pues en medio está Samaria, perdón. Y dice aquí, y le era necesario pasar por Samaria. Esto quiere decir que Jesús mismo tenía que estar allí por alguna razón. Y luego dice, y vino pues una ciudad. Te voy a decir que Samaria, tengo aquí que fue una región, la capital de Israel. O sea, como te dije, estaba en el centro, ubicada entre los dos reinos, y allí es a donde los judíos, pues no puros, por así decirlo, estaban, ¿no? Ahora sí, vamos a leer el versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Mira, aquí aparece Jacob. ¿Quién dijimos que era Jacob? Pues el hombre que se aventó 13 hijos. Y uno de esos hijos era José. Y estaba allí el pozo de Jacob.
Cuando Jacob vivió en esa tierra, pues hicieron un pozo. Acuérdate que ellos viven prácticamente en el desierto. Entonces, un pozo representa, wow, oro puro, ¿no? Y es para todos. Esa tierra se la había heredado a uno de sus hijos que se llamaba José. Bueno, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dos cosas aquí. Jesús estaba cansado del camino. Él era un hombre. Tenía todas las necesidades de hombre. Tenía hambre, tenía sed, tenía cansancio, tenía sueño, se enojaba, se entristecía, lloraba, o sea, absolutamente todo lo que nosotros vivimos, porque Él decidió dejar su condición de Dios para venir a este mundo en condición de hombre, para tener comprensión de lo que nosotros vivimos. Y entonces ahora nosotros podemos decir que no tenemos aún a un sacrificio, a un Salvador que no nos entienda por ser Dios, sino todo lo contrario, porque más allá de ser Dios, no le importó, dice la Biblia, que no le importó despojarse de ser Dios con tal de venir y vivir en esta tierra como un hombre para tener comprensión de las tentaciones, de los sufrimientos, de las alegrías, de prácticamente de todo lo que nosotros vivimos. Entonces aquí este texto nos está diciendo que Jesús estaba cansado y pues se sentó ahí junto al pozo. Dice que era como la hora sexta. La hora sexta se dice que son como las 12 del día, porque los judíos antes contaban, por ejemplo, amanecían, desde que amanecían decían la una, las dos, las tres, las cuatro. Nosotros decimos la una de la madrugada en la noche, después de las 12 de la noche ya es la una de la madrugada, ¿no? Pero no hay sol. Entonces cuando sale el sol, que más o menos son las 6 de la mañana, a partir de ahí empezaban a contar. Si eran las 6 de la mañana, decían la una. Si eran las 7 de la mañana, las dos. Si eran ¿qué? ¿Qué sigue? Las 8 eran las 3, las 9 eran las 10, las 11 eran ¿las qué? Las 5 y las 2, ya me hice bolas con los números, pero así era. En cuanto el sol salía, contaban la hora 1, la hora 2, la hora 3, la hora 4 del día del sol que estaba afuera. Bueno, aquí nos están diciendo que eran como la hora sexta. A la hora sexta, pues está haciendo calor, ¿no? A las 12 del día, imagínate en el desierto. Él venía de caminar y el Señor, en lugar de irse a dar toda la vuelta para no cruzar por el pueblo de Samaria, porque era impuro, porque era sucio, porque era pecaminoso, hacían puras cosas que no agradaban a Dios, fue directamente a ese pueblo, porque tenía una cita. Y ahorita lo vamos a ver. Dice, 6, ¿verdad? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Wait, espera, dame de beber. Jesús le está hablando a una mujer. Esto era totalmente que no podía ser real. En primera, ¿qué hacía una mujer a las 12 del día en la plena hora del sol yendo a traer agua? Bueno, ahí te dejo con esa duda. Luego, un hombre hablándole a una mujer sola, tampoco eso se hacía. Era sumamente mal visto. Y luego que le pidiera de beber agua, que utilizara sus trastos. Mira que al día de hoy los judíos comen así. Los cubiertos que utilizan para la leche, para el queso, no lo utilizan para cortar carne. O sea, tú no puedes sentar a un judío a comerse una rachera con chilaquiles. No, 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 nunca. Porque los cubiertos que utilizan para el queso no lo pueden utilizar para meterlo a la carne. Son cosas que ellos hacen.
Y el que Jesús, siendo judío, le pidiera agua a una mujer samaritana, cuando todas sus cosas que ellos tenían eran impuras, porque se convertían en impuros totalmente, no solamente de creencias, sino de vestimenta, no les tocaban la mano, no hablaban con ellos, no se les dirigía, o sea, era una aberración total hacia la persona, hacia los samaritanos. ¿Por qué? Pues por todo lo anterior que te platiqué, ¿no? Entonces la mujer le dice, "Oh, ya no sé dónde me quedé. A que sus discípulos habían ido por comida, entonces nada más estaba Jesús solo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo? ¿Tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Ella también era judía, pero no era una judía pura. Ahora se había convertido en samaritana. Ahora, no sabemos si ella venía de una descendencia de judíos y había nacido ahí en Samaria, o si era una mujer pura de Judá, del pueblo de Dios, perdón, que habían capturado y la habían tenido ahí. El punto es que ella reconoce que Jesús, pues es un judío y que le está pidiendo de beber, es así como que no puede ser posible. Dice que soy mujer samaritana. ¿Tú me pides a mí de beber agua? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella le está diciendo a él. 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué es eso del don de Dios? Bueno, vamos a recapitular un poquito de lo que ya habíamos estudiado anteriormente. La Biblia dice que toda buena dádiva, o sea, todo regalo, viene de Dios. Pero mira, vamos a leer lo que dice Romanos 6:23. Ok, déjame ir a Romanos. Que mi Biblia no abre. Romanos. Ya lo hemos leído antes, pero para que tengamos claro. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A eso se refiere Jesús cuando le está diciendo a esta mujer. Si conocieras al don de Dios, el don de Dios, o sea, si tú me conocieras a mí que Dios me está dando a ustedes, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él que te diera agua viva. O sea, todavía ella no conoce quién es, pero Jesús dice como irónicamente, ay, o sea, si tú supieras quién soy yo, o sea, tú me pedirías a mí agua, porque yo soy el Hijo de Dios, el Mesías que están ustedes esperando. Entonces la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacar agua? Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? O sea, ella todavía está viendo lo material, el problema físico que está ante sus ojos, no acaba de comprender lo que está pasando, que está frente al Salvador, ¿no? Entonces, pues sí, se pregunta, ¿y cómo le vas a hacer? Y esto es muy común en nosotros. Nosotros decimos siempre, ay, es que necesito que Dios me ayude a pagar la renta. Ok, voy a orar a Dios. Dios, ayúdame porque necesito pagar la renta. Y ya cuando termino de orar digo, ok, ¿y cómo le va a hacer si no tengo trabajo? Pero, ¿cómo va a ser si no esto? Pero ¿de dónde? Pero, ¿y si no? ¿Y si aquello? ¿Y si el otro? Entonces, no dejamos que Dios obre por nuestra duda. Así mismo ella. O sea, ¿de dónde vas a sacar el agua, no? Si no tienes ni siquiera un cántaro. ¿Cómo Dios me va a dar para la renta si no tengo ni para trabajo? No me lo explico. Y luego el 12 dice, ¿acaso eres tú mayor
que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo de cual bebieron sus hijos y sus ganados? Por eso al inicio de la lección te hablé de Jacob, porque se está presentando varias veces en la historia. Acuérdate, Jacob él es una respuesta o es la respuesta de una promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Entonces, este Jacob, pues como Dios le bendice tanto, hace un pozo y él deja ese pozo para todos sus hijos y pues principalmente para José. Aunque él era el dueño del terreno, el pozo le pertenecía a todos, entonces todos iban a tomar de ese pozo. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, Jesús le insistía, tú estás pensando en lo físico. Yo no quiero que pienses en lo físico, estás pensando en lo carnal. Yo quiero que pienses en otra cosa. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Los seres humanos tenemos necesidades y la sed es algo que nunca puedes hacer. Tú tienes sed, tomas agua ahorita, pero en 2 horas, 3 horas, 4 horas, y si hiciste ejercicio, si caminaste mucho, si hace mucho calor, entonces vuelves a tener sed. Y el ser humano no puede estar sin agua más de 3 días. Entonces, el tener sed es una necesidad primordial, básica del ser humano, que se tiene que cubrir, porque si no te lleva a la muerte, ¿verdad? Pero Jesús le insistía, es que esta agua te va a hacer tener sed y yo no es de lo que te estoy hablando, yo te estoy hablando de otra clase de agua, un agua que yo te daré, dice, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, no solamente no vas a tener más sed, pero no, él no está hablando de una sed física, sino de una sed almática. Ya en los estudios pasados hablamos de las necesidades almáticas que son tan fuertes que te llevan pues a las enfermedades como la ansiedad, la depresión, el suicidio, el matar a la gente. Aquí, por ejemplo, en esta semana se suscitó un caso de que la niña se baja del autobús y se queda en el jardín de su casa jugando. Pues la mamá la ve que llega y que está jugando y pues se va a preparar la comida y regresa y después de un rato se asoma otra vez y la niña ya no está. Y pues ¿dónde está? Si estaba enfrente de su casa. Y pues ¿qué crees? Uno de los vecinos la había estrangulado y la enterró. Y tú dices, ¿cómo se pueden hacer esas cosas? Y en las investigaciones salen que era un hombre que tenía muchos años batallando con la ansiedad, que tenía muchos años batallando con depresión, que tenía muchos dolores del alma por la niñez que había vivido con sus padres, que tenía situaciones económicas que lo estaban llevando al borde de la locura. Y volvemos a ver que la mayor necesidad del hombre no son las cosas físicas, sino las necesidades del alma. Todo eso que se escucha allá en México, bueno, que yo veo aquí en televisión, que dicen que los feminicidios y todos los asesinatos y que las mujeres ya no pueden salir solas, que las niñas no pueden andar en la calle, o sea, que ya no importa que sea de día, que sea de noche. Todas esas cosas, amiga, vienen por esa necesidad de tener una comunión directa con Dios. Todos los días, cuando nosotros nos alejamos de Dios, es muy fácil que caigamos en cosas que no debemos. Y entonces empiezan las enfermedades del alma. Y pues como platicamos, esas están bien complicadas porque no hay pastilla que te cure. Entonces Jesús por eso aquí le está diciendo en el versículo 15, 13, perdón, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere del agua, de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí Jesús no está hablando de cosa terrenal, está hablando de eternidad. Lo que tú tienes en el interior es lo que tú das.
No hay otra. Lo que tú tienes en el interior es lo que tú le transmites a tus hijos, es lo que tú expresas con tus compañeros de trabajo, es lo que tú expresas con tus enemigos, lo que tú tienes dentro de ti. Entonces aquí Jesús te está diciendo, si tú me conoces a mí, yo te voy a dar una fuente. ¿Qué es una fuente? Una cosa, un lugar de donde proviene agua. El agua representa purificación, pureza, perdón. Pureza, eso representa que eso es lo que tú vas a tener dentro de ti cuando tienes a Jesús en tu corazón y entonces tú lo vas a poder transmitir porque dice que salte para agua viva, que se te salga para agua vida, que cuando alguien con un problema grande se te acerque, tú le puedas decir, yo te doy de esta agua porque es la que me dieron a mí, la que me ha dado la paz que tanto buscaba en medio de mis problemas y no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo para comer, no tengo una propiedad, no tengo carro para ir a trabajar. O sea, cualquiera de tus necesidades materiales las puedes llevar o hacerlas pasaderas si tú dentro de ti tienes esta agua viva para vida eterna, porque tú sabes que esto no acaba aquí, sino que va a pasar después de la muerte. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella sigue sin entender lo que Jesús le está diciendo. Oh, pues sabes que ahórrame el trabajo de todos los días de tener que venir a las 12 del día en el solazo a sacar el agua del pozo. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, pues a partir de aquí, vamos a verlo la próxima semana, se pone intenso. Solo quería darte como el asunto del contexto para que tuviéramos una idea, espero no haberte hecho más bolas. Pero lo primordial, lo básico, lo importante es comprender que Jesús es la fuente de agua viva. No lo digo yo, no lo dice el apóstol Pedro, no lo dice San Juan, lo dice el mismo Jesús. Yo te puedo dar agua con la que no vas a tener sed jamás, sino que el agua que yo te voy a dar va a ser una fuente de donde va a brotar. ¿Tú quieres que tus hijos estén bien, amiga? ¿Tú quieres que tus hijos tengan una linda vida? Que sean exitosos, que sean prósperos, y la prosperidad no tiene nada que ver con el dinero. La prosperidad es vivir con éxito y el éxito tampoco es dinero. La televisión nos ha vendido que si tú tienes un carrazo, que si tú tienes una casa, que si tú tienes la oportunidad de viajar por todos lados del mundo y muchos sirvientes, entonces eres próspero, rico y exitoso. No, esa no es prosperidad. La verdadera prosperidad es saber que tienes 2 pesos y tus hijos están tranquilos con esos porque saben que hay un ser divino que va a proveer para que ellos no tengan que mendigar mañana el pan. Y bueno, pues de esa manera vamos a dejar nuestro estudio de hoy. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Y pues mándame tus audios, mándame tus dudas o mándenme, hablo en plural, mándenme sus dudas para que sigamos platicando, ¿ok? Bueno, pues que tengan un muy bonito día. Bye bye.